Buenaventura. El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura Medellín les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Institucional, donde a través de la interdisciplinaridad de las ciencias se desarrollarán temas de interés para la comunidad académica, inspirados en el humanismo franciscano. Cátedra Abierta, un espacio para la formación, la reflexión y la discusión, con calidad humana y profesional. Bienvenidos. Somos Universidad de San Buenaventura. ¿Cómo podemos generar interés compuesto? ¿Cierto? Los riesgos asociados a cada inversión, un plan de inversiones, cómo lo podemos configurar y también vamos a ver unas técnicas de inversión, como es una primera opción de inversión que está relacionado con todo lo que tiene que ver con el saldo de deudas y lo que nos trae las plataformas de Finantech, que son apps, ¿cierto? Dedicadas a todos los procesos de financiación, de ahorro y que tienen diferentes actividades. Primero, miremos cuáles son esos tres tipos de ingresos. Los ingresos son por intereses, por rentas y por ganancias de capital. Con respecto a las características de estos tipos de ingresos, podemos ver que los intereses y las rentas son pagos periódicos. Las rentas no conocemos cuáles serían esos tipos de pago y tenemos ganancias por capital que serían unos pagos únicos. Con respecto a los ingresos por intereses, estos pueden ser diarios, semanales, mensuales, trimestrales o anuales y tenemos una tasa de interés conocida. Por ejemplo, tenemos 10.000 pesos y los vamos a prestar a un 10% anual. Eso se traduce en que al año podremos recibir 1.000 pesos o 500 pesos al semestre o 250 pesos al trimestre. Como lo pueden ver, acá conocemos la tasa de interés y conocemos cuál es el retorno del dinero. Estos serían los ingresos por intereses. Pasamos al segundo tipo, que son ingresos por rentas, que estos pagos pueden ser en su gran mayoría mensuales o semestrales, pueden ser desconocidos. Estos pagos los recibimos por ser dueños de alguna inversión, como lo son los inmuebles, las acciones, algún tipo de bien que nos genere pues un ingreso por rentas, ¿cierto? Como lo pueden ser pues los arriendos, las acciones que liquidan sus valores trimestralmente, pero no conocemos cuáles son esos valores que nos pueden tributar dichas acciones. Ok. Ahora pasamos al tercer tipo de ingreso, que son ganancias por capital. Estos son pagos únicos y desconocidos. Se configuran por vender una inversión más cara con respecto a su valor de adquisición previa. Por ejemplo, si nosotros montamos un negocio, ¿cierto? Realizamos una inversión, ejemplo, pueden ser de 100 millones de pesos y al cabo de un tiempo, de unos años, podemos vender ese negocio, por ejemplo, en 350, 400 millones de pesos. Esto sería un ejemplo de un ingreso por ganancias de capital. Ahora pasemos a hablar sobre los cuatro tipos de inversión. Como lo pueden ver, estos tipos de inversión son la deuda, los bienes raíces, las acciones y las alternativas. Como pueden ver en el cuadrante, un tipo de inversión me puede generar diversos tipos de ingresos. Entonces, la deuda son préstamos a una entidad con un monto, una tasa y un tiempo establecido. Estos son muy comunes en todo lo que tienen que ver con los CDTs, los bonos de financiación al tesoro o los bonos con los que los gobiernos se financian. Por ejemplo, retornamos a una inversión de 10.000 pesos al 10% de interés cada año semestral. Como podemos ver, tenemos un tiempo de 10 años y en cada semestre vamos a recibir unos pagos de 500 pesos y al final, en el año 10,
recibimos el pago de los 10.000 pesos y los correspondientes intereses que serían en este caso 1.000 pesos. Ahora pasamos a las inversiones de bienes raíces. Estas hacen parte de la posesión de un inmueble o parte del mismo. En este caso no hay vigencias, su propiedad es a perpetuidad y esto nos genera ingresos por rentas, como ya lo vimos, que pueden ser mensuales o trimestrales, y podemos tener un ingreso por ganancia de capital al vender o liquidar este tipo de inversiones. Pasamos ahora a las acciones. Las acciones son una representación, representa la propiedad de una parte de una empresa, la cual incluye el derecho a las ganancias y los activos de una empresa. Ahora, cuando miremos las opciones para conformar un portafolio, es importante anotar que cuando realizamos inversiones en acciones, debemos de tener en cuenta una diversificación para minimizar los posibles riesgos que puedan tener estas inversiones. Este tipo de inversiones, las acciones, nos generan ingresos por renta de dividendos que por lo general se liquidan de manera trimestral cuando la empresa o la compañía decida repartir sus utilidades entre sus socios, pero lo común o pues o lo que siempre pasa es que las compañías reinvierten sus utilidades, ¿cierto? Para generar más valor en su patrimonio y así incrementar la riqueza de la organización. Pero cuando este tipo de renta, ¿cierto? Ingresa por dividendos, por lo general se hace con una duración trimestral. Pasamos al cuarto tipo de inversión, que son las alternativas. Estas son todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con commodities. Los commodities son materias primas o productos básicos. También se emplean cuando en bolsa se van a negociar las cosechas, por ejemplo, en la bolsa de Nueva York de naranjas, de algún cultivo, de algodón. También tenemos en estas alternativas nos entran todo lo que son obras de arte, oro, plata, joyería. Una característica de este tipo de inversiones es que requiere un conocimiento específico para gestionarlas, ¿cierto? Y esto tiene diferentes comportamientos, depende a la inversión que se vayan a realizar. Y los ingresos que nos generan este tipo de inversiones son denominados ingresos por ganancias de capital, ¿cierto? Lo que ya hablamos de vender la inversión a un precio mayor del que previamente adquirimos la respectiva inversión. Bueno, ahora pasamos a un tema de la inversión en interés compuesto. Siempre que nosotros vayamos a hacer una inversión para poder generar o incrementar nuestro capital, siempre debemos de optar por este tipo de inversión. Siempre buscar los mecanismos o las alternativas que se basen en interés compuesto. En este tipo de inversiones, las ganancias se reinvierten en cada periodo, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, tenemos 10.000 pesos en interés simple a un 10% anual. Tenemos que por 20 años, ingresos por 20.000, ¿cierto? 20.000 de intereses más los 10.000 originales. En cambio, si nosotros este mismo ejercicio lo realizamos por el tipo de interés compuesto, podemos ver que en el año uno se hace la inversión por 10.000 pesos y nos genera 1.000 pesos de intereses. Mientras que en el año 2 se suma el capital, ¿cierto? Se suman los intereses, ya tenemos 11.000 pesos y esto nos da un rendimiento de 1.100 pesos. Al año 3 serían 12.100 y nos da un interés de 1.210 pesos. En cambio, al término de 20 años,
tendremos un capital de 61.000 pesos, ¿cierto? Por los 6.116 pesos de intereses, lo que tendríamos una ganancia de 57.000 pesos más los 10.000 pesos originales. Entonces pueden ver que el tipo de interés compuesto, ¿cierto? Es una mejor alternativa para, eh, para realizar nuestras inversiones. Acá quiero hacer énfasis, como les mencioné al principio de la charla, es que nos estamos centrando más que todo en las inversiones, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos aplicando el ahorro, estamos haciendo diferentes tipos de ahorro, nosotros debemos de garantizar al menos que este ahorro eh, cumpla, ¿cierto? Salvaguardarlo de la inflación. Entonces es por eso que debemos de buscar diferentes mecanismos, ¿cierto? Ya sea recurrir a productos, como ya los vamos a ver más adelante, que nos puedan generar un interés que esté por encima de la inflación, ¿cierto? En este orden de ideas, el interés simple nos puede ayudar, ¿cierto? A que nuestro ahorro no pierda su poder adquisitivo frente pues, a la inflación o a los diferentes periodos en que nosotros estemos realizando nuestro ahorro. Ok, ahora vamos a ver los riesgos con respecto a cada una de nuestros tipos de productos de inversión. Podemos ver que con respecto a la deuda, nosotros tenemos ingresos por intereses, pero tenemos un riesgo de impago, ¿cierto? Este sería con respecto a una comparación con todos los riesgos que tenemos con respecto a bienes raíces, acciones y alternativas, el menor riesgo que podemos tener con respecto a nuestras inversiones. Para los bienes raíces tenemos un alto riesgo de impago o de baja de valor, mientras que para las acciones y las alternativas tenemos un riesgo, comparten el mismo riesgo de la baja del valor. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un préstamo a una compañía como a un grupo empresarial como Nutresa o un Bancolombia, ¿cierto? Pongamos un ejemplo algo descabellado, ¿cierto? Y le prestamos a Bancolombia 1.000.000 de pesos a una tasa de interés del 10%. Es poco probable que Bancolombia nos realice pues un impago de la deuda. También un inversionista puede configurar dentro de su portafolio tener diferentes tipos de inversiones. En este caso, sigamos el ejemplo en que tenemos unas oficinas en un centro comercial de la ciudad de Medellín y nosotros se las alquilamos a Bancolombia. Acá también estamos haciendo una inversión con diferentes tipos de bienes porque estamos recibiendo con respecto a deuda, a un préstamo, les prestamos a Bancolombia y también él nos está generando ingresos por el alquiler de estas oficinas. También nosotros podemos configurar, comprar acciones de Bancolombia, ¿cierto? Entonces podemos ver que estamos diversificando los diferentes tipos de riesgo con respecto a cada uno de los bienes raíces, ¿cierto? Independiente de que a Bancolombia le vaya mal, ¿cierto? Nos baja el tipo de las acciones, ya si al irle mal, ¿cierto? A la empresa es probable que no nos realice el pago de las inversiones en bienes raíces que nosotros tenemos alquilados con la empresa y tenemos un riesgo de impago de deuda, ¿cierto? Pero comparando los tipos de riesgos por cada uno de los bienes, de los tipos de inversiones, podemos ver que todos manejan un diferente tipo de aversión al riesgo. Ahora pasamos a los planes de inversión, ¿cierto? Para poder configurar nuestro portafolio de inversión o nuestro objetivo de inversión, debemos preguntarnos cuál es nuestro propósito de inversión. Y de acuerdo a nuestro propósito, que puede ser por lo general, ¿cierto? En todo el tema financiero,
nuestros lujos deben de ser financiados por nuestras inversiones, ¿cierto? Y nosotros por nuestros ahorros también podemos llegar a tener un capital de inversión, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos configurar un portafolio en inversión. Si nosotros queremos configurar un portafolio con una duración de menos de 2 años, entonces una opción de bajo riesgo sería invertir en todo nuestro dinero en el tipo de inversión en deuda, ¿cierto? Como lo vimos, es un tipo de inversión que tiene el menor riesgo y que lo podemos tener en un periodo de tiempo, volver líquido este tipo de inversión. Por ejemplo, cuando nuestro propósito de inversión es de 2 a 7 años, podemos tener un 80-20, podemos tener un 80% en deuda y un 20% en bienes raíces. Como podemos ver, acá ya empezamos a hacer una diversificación de nuestro portafolio de inversión y por ende también una diversificación con respecto al riesgo que estamos asumiendo. Por el contrario, si necesitamos configurar un portafolio con más de 7 años, de 7 o más años eh, de tiempo, como pueden ser planes de retiro, motivos de estudio para nuestros hijos, ¿cierto? Por la compra de una propiedad, ¿cierto? Podemos configurar un portafolio con respecto al 80% en acciones y un 20% en deuda. Como lo mencionaba anteriormente, las acciones tienen un comportamiento mayor de riesgo, ¿cierto? Pero en la dinámica del comportamiento empresarial, cada vez que una acción baja, ¿cierto? Hay que esperar un cierto tiempo para que el ciclo se vuelva a corregir y se vuelva pues a pase de un valle, pase a un crecimiento las acciones. Es por esto que este tipo de inversión se recomienda para un largo plazo y también mirar las perspectivas de las organizaciones a la cual nosotros queremos realizar las inversiones por acciones. Bueno, ahora pasamos al segundo momento de la charla, que son cuáles son esas técnicas y esas herramientas que nosotros podemos acercarnos para comenzar a realizar inversiones. El propósito, como les dije al comienzo de la charla, es que desmitifiquemos que para hacer inversiones necesitamos grandes cantidades de dinero, ¿cierto? Ok. Para ello, empecemos con una de las principales técnicas, que es el pago de la deuda. Aunque muchas personas no lo consideran como una estrategia, ¿cierto? Acá, si nosotros analizamos los diferentes componentes, esto es un tipo de dinero que nosotros sí o sí debemos de sacar de nuestros presupuestos, pero que si lo miramos con los conceptos de inversión, sería la inversión más segura, ¿cierto? Y la de mayor rentabilidad. Por ejemplo, en la imagen podemos ver los tipos de intereses de tarjetas de crédito de los diferentes bancos. Entonces, si nosotros tenemos la tasa de interés más alta, que sería la del Banco Falabella, con un 33% efectivo anual, que está muy cerca de la tasa de usura, que es un 33%. Tenemos una deuda con una compra de una tarjeta de crédito a un plazo de 2 años. Si nosotros logramos hacer un pago superior al pago mínimo de la tarjeta de crédito, nos estamos ahorrando. No vamos a saldar esa deuda en 2 años, sino que la podemos saldar en un año o año y medio. Y si hacemos el cálculo de todos estos intereses, estas serían unas ganancias o unos rendimientos que nosotros estuviéramos ganando, ¿cierto? Porque no tendríamos que realizar estos pagos al banco, sino que los tendríamos a favor de nosotros. Ahora vamos a empezar a ver las herramientas de FinTech
con los que podemos hacer diferentes inversiones, ¿cierto? La primera de ellas es TRI. TRI es una plataforma que permite invertir en acciones, bonos y fondos de inversión desde nuestros celulares. Esta herramienta podemos encontrar acciones de la Bolsa de Valores de Colombia, acciones como empresas de Bancolombia, como de Nutresa, como del Grupo Éxito, e internacionales como del Standard Poor's de Estados Unidos, como podemos encontrar en Nubank, Pfizer, Uber, entre otras. Como pueden ver, son empresas sólidas, de gran trayectoria y podemos realizar una inversión mínima de 500.000 pesos. La tercera herramienta es TIVA. TIVA nos permite realizar inversiones en fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones voluntarias, portafolios y configurar portafolios de acuerdo a nuestros tipos de riesgo, ¿cierto? Podemos ingresar a la plataforma desde tan solo $1, desde tan solo 5.000 pesos. Podemos empezar a realizar nuestras inversiones. Cabe destacar que todo este tipo de herramientas cuentan con educación financiera, ¿cierto? Antes de realizar las inversiones o aumentar los montos por los cuales nosotros queremos realizar este tipo de actividades, las herramientas nos proporcionan formación para poder hacer más óptimo y minimizar los riesgos que nosotros podamos tener. Encontramos la herramienta Happy, que es una app diseñada especialmente para usuarios de Latinoamérica interesados en invertir en acciones de la bolsa de los Estados Unidos. Acá podemos encontrar acciones, como les mencioné antes, de empresas como Apple, como Microsoft, ¿cierto? Y podemos hacer una inversión mínima desde $1, alrededor de 5.000 pesos colombianos. También encontramos a Tu Ascenso. Es una plataforma colombiana. Está diseñada para conectar a las pequeñas y medianas empresas con inversionistas. Acá las pymes pueden publicar sus diferentes proyectos para buscar financiamiento. Es una plataforma basada en crowdfunding, que es el unión de pequeños inversionistas y se pueden invertir desde 1.000 pesos hasta 10 millones de pesos y es una herramienta regulada por la Bolsa de Valores de Colombia. Pasamos a Trop. Trop es una herramienta basada en el crowdfunding, que son en los pequeños aportes que se hacen en los bienes raíces. Esta plataforma es la encargada de buscar inmuebles en Colombia y otros países. Nosotros podemos tener fracciones inmobiliarias de diferentes bienes inmuebles y cada una tiene un costo de 500.000 pesos. Estos nos hace, pues a los inversionistas, les da derecho con respecto a los rendimientos y a las rentas y a las valorizaciones de los respectivos inmuebles y también brinda la opción de liquidar las inversiones de manera fácil y no colocar como diferentes restricciones para ellos. Por último, les quiero presentar unas herramientas de inversión de Bancolombia. ¿Cierto? Como sabemos, Bancolombia es una de las principales entidades financieras en el mercado colombiano, ¿cierto? Y desde nuestras cuentas de ahorros, Bancolombia nos permite realizar unas inversiones, ¿cierto? Entrando a la sucursal virtual por medio de un computador, en la sección de productos encontramos un enlace de inversiones. Acá Bancolombia nos ofrece la opción de hacer inversiones desde 5.000 pesos hasta N cantidad de monto, ¿cierto? Acá nosotros podemos realizar inversiones de forma mensual o al vencimiento. Al vencimiento pueden ser entre lo que son entre 30 a 59 días, 60 a 89 días y Bancolombia nos va a generar unos intereses. Por ejemplo, ingresando el valor mínimo de 500.000 pesos, él nos da mensual una renta de 3.600 pesos, ¿cierto? Esto puede, aunque vemos
que son unos rendimientos inferiores, pero si nosotros queremos construir un capital y podemos tener una mirada a largo plazo, ¿cierto? Por medio del ahorro, nosotros podemos poner un objetivo, que es tener un capital semilla, pongámosle que podamos invertir 100.000 pesos, ¿cierto? A lo largo de un año, con el cual podamos tener 1.200.000 pesos, que ese 1.200.000 pesos nosotros lo podamos invertir, por ejemplo, en esta herramienta de Bancolombia. Esto nos puede generar alrededor de una inversión de unos rendimientos de más o menos 7.000, 8.000 pesos, pero si nosotros cogemos el hábito de reinvertir, ¿cierto? Con cada una de las ganancias, y esto lo hacemos en N años, podemos olvidarnos de que tenemos esta inversión. A futuro podemos construir un capital muy interesante que si lo podemos colocar a rentar en las diferentes herramientas de inversión que ya hemos visto, y podemos tener unas inversiones muy significativas que nos pueden ayudar a cumplir cualquiera de nuestros objetivos que nos planteemos, ¿cierto? Y estas serían las herramientas y todo lo que les queríamos venir a compartir en el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, Héctor. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Perfecto, bueno. Santiago, muchas gracias por este espacio que nos brindas precisamente para adquirir herramientas de inversión, precisamente en estos tiempos en los cuales pues nuestras economías vienen dando unos cambios significativos. Creo que es importante pues que eh, esta educación financiera que estamos recibiendo durante estos días pues nos pueda servir para nuestros proyectos. Quisiéramos insistir en la pregunta o la invitación a participar de estos espacios de cátedras con comentarios, con consultas frente a estos procesos, porque nos interesa seguir fortaleciendo este proceso y también lo que hemos venido trabajando con nuestros invitados. Entonces reiteramos la invitación para que a través del chat puedan hacer sus preguntas. Entonces vamos a dar unos minuticos antes de entregar el enlace de asistencia si alguien quiere mencionar algo sobre lo que hemos venido trabajando con Santiago. Mariluz Céspedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Buenas gracias. tardes. Mira, la pregunta mía, a mí me llama mucho la atención lo de la inversión en el interés compuesto, pero no he logrado encontrar como una entidad aquí en Colombia que brinde como esta alternativa. De pronto tú sabes de alguna entidad en la cual se pueda generar este tipo de ahorro. Ok, mira, este tipo para este tipo de productos, ¿cierto? Sería muy interesante mirar las entidades de economía solidaria, lo que son todo lo que tiene que ver como con cooperativas, fondos de patronales o fondos de empleados que se puedan usar, ¿cierto? Este tipo de entidades presentan diferentes productos. Puede ser un ejemplo de ellos una cuenta de ahorros a la vista que nos genere este tipo de rentabilidades. O también productos como lo son los ahorros navideños, ¿cierto? Que tenemos que estas entidades hacen una captación periódica, una captación mensual, y nos realizan la devolución al final con los intereses, ¿cierto? Esto también depende del tipo, ¿cierto? Del monto del capital en el que del que se quiera invertir para mirar los resultados. Pero como les explicaba pues en la presentación, si nosotros podemos comenzar con un capital, ¿cierto? Podemos arrancar con un capital mínimo de 500.000 pesos y empezar a hacer este juego, por ejemplo, con Bancolombia, y olvidarnos que tenemos este capital. Ponle que en el transcurrir de los años tengamos una meta
no sé, desde que estemos estudiando o queremos completar para la cuota inicial de una casa o comprar un auto, ¿cierto? Que tengamos un plan de mediano a largo plazo. Jugar con todo este tipo de herramientas, al principio podemos ver que los retornos son muy insignificativos, ¿cierto? Pero si nosotros empezamos a reinvertir cada una de estas ganancias, qué pena, y también que nosotros podamos revisar, aunque me salga un poco de la pregunta, nuestros presupuestos y podamos priorizar unos gastos, ¿cierto? Modificar unos gastos y esos recursos que a nosotros nos quedan libres los podamos ir a llevar a este tipo de productos, podemos generar unas inversiones muy interesantes. Entonces, al buscar este tipo de entidades que son de economía solidaria, que fomentan, ¿cierto? Tienen un interés muy bueno para sus asociados, podemos encontrar alternativas muy buenas que nos pueden ayudar. Ok, muchísimas gracias. Muchas Con gracias, mucho gusto. Mariluz. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre este cátedra que tuvimos el día de hoy? Sí, yo quería preguntar algo. Andrés, sí. Eh, pues en la parte en que uno invierte en las compañías, ¿cierto? Y que Ok, reinvierte el capital. Entonces, por ejemplo, cuando uno escucha que se subieron el valor de las acciones de tal compañía, pues, por ejemplo, de Nutresa, como el ejemplo que es. Entonces ok. y uno quiere vender las acciones en ese momento, pues, en que están en un buen valor. ¿La compañía uno le compra las acciones o uno debe conseguir quien las compre o cómo es? Ok, listo, mira. Las compañías en sí directamente no hacen una emisión de acciones, ¿cierto? Como por ejemplo decir, bueno, Nutresa en su página web está anunciando que va a realizar venta de acciones. No, todo esto se encarga la Bolsa de Valores de Colombia, ¿cierto? Todas las compañías acuden a la Bolsa de Valores para colocar sus acciones, ¿cierto? Y ya vienen unos intermediarios financieros que pueden ser comisionistas de bolsa. Por ejemplo, hay grupos financieros que prestan este tipo de servicios como lo es Bancolombia, el Grupo Aval, ¿cierto? Estas aplicaciones que se conectan directamente con la bolsa de valores y es en ese mercado en que salen, un ejemplo, van a salir 100 acciones de Nutresa, ¿cierto? Y estos intermediarios lo que hacen es comprar, es capitalizar, es comprar estas acciones en la bolsa, ¿cierto? De la bolsa, estos recursos le llegan a las empresas y de ahí empieza a ser como el mercado y de acuerdo al comportamiento. Entonces puede ser que hayan noticias que, bueno, de Nutresa, ¿cierto? Tuvo dividendos o tuvo ganancias y el valor de la acción sube, ¿cierto? Entonces son estos intermediarios en donde dicen, estoy vendiendo 5 acciones de Nutresa y las estoy vendiendo a X cantidad de dinero, ¿cierto? Como, como tal, no es que las empresas publiquen, estoy vendiendo acciones, sino que es en un mercado intermediado, ¿cierto? En donde se pueden hacer este tipo de transacciones. Entonces, depende. Por ejemplo, depende de qué, depende de información que tengan las empresas. Si a Nutresa le está yendo bien, en general el precio de la acción de Nutresa sube y también va a subir dependiendo de la cantidad de acciones o baje que se estén dando en el mercado. Por ejemplo, si una empresa le está yendo bien, ¿cierto? En un comportamiento lógico, ¿cierto? De los agentes económicos se puede dar que muy pocas personas vendan las acciones de Nutresa y esto hace que también suba el precio de la acción, ¿cierto? Dado que hay muy pocas acciones de Nutresa. O por el contrario, se venga una caída, Nutresa tenga un problema con sindicatos o con materias primas y todas estas informaciones afectan el precio de las acciones. Entonces empieza una caída del precio de la acción de Nutresa y todo el mundo quiere vender. Entonces al ver
al estar un mayor número de acciones a la venta, el precio de la misma acción baja. Entonces, esta es como toda la dinámica, como se comparta el mercado accionario. Santi, muchas gracias Ok, y también a gracias. los estudiantes que han participado en este espacio. El día de mañana vamos a Con tener muchísimo gusto, Héctor. el Qué día de pena, yo mañana te... vamos a tener, sí, sí, perdón, Carlos, dale. Santiago, me gustaría saber cuál es la aplicación hoy en día en Colombia que eh, da como mayor seguridad a la hora de invertir. Ok, la plataforma. Como les mencioné, depende del respaldo de las plataformas, ¿cierto? Porque muchas plataformas, las que les acabo de mostrar como Ascenso, como Tree, son reguladas por la Superintendencia eh, la superintendencia financiera, ¿cierto? Entonces, al buscar este tipo de plataformas que cuenten con estos respaldos, las del mercado accionario que cuenta con el respaldo de la Bolsa de Valores de Colombia, podemos identificar que son plataformas serias, ¿cierto? De compañías serias que tienen un respaldo para realizar estas inversiones, porque hay muchas plataformas, ¿cierto?, que promocionan por redes sociales, que promocionan influencer, que bueno, hay que analizar, ¿cierto?, qué tipo de inversiones estas plataformas eh, realizan, ¿cierto?, qué tipo de inversiones realizan y quiénes son los que están detrás de estas aplicaciones, ¿cierto? Pero para comenzar a realizar inversiones, pueden hacer uso de las aplicaciones que les acabo de mostrar y que estas aplicaciones cuenten con el respaldo y la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Vale, Muchas muchas gracias, gracias. Santiago. Un gusto. Gracias, Carlos, por participar. William, Eh, David. Hola, buen día. Bueno, Disculpa, te quería hacer una pregunta. sí, Primero, claro. si en Colombia, digamos, las inversiones pagan impuestos, ¿cierto? Sí, Y lo segundo que te quería comentar también era, ¿cómo es que se llama? Ah, pues sí, que me podrías pasar el link, pues la presentación para tenerlo. No sé si sí, sería claro. posible. Sí, claro que sí. No sé si con Héctor, para que les puedan replicar las presentaciones. Inclusive también en el chat les puedo escribir las herramientas para que las cacharreen, ¿cierto? Todo esto es con el mensaje de que, bueno, realizar inversiones no requiere un capital mayor, ¿cierto? Podemos empezar a construir nuestros capitales para invertir desde el ahorro, realizar diferentes técnicas que pueden ser diseñadas desde los presupuestos, como revisar nuestros gastos, tener como ciertas prioridades, ya cuando tengamos un capital, comenzar con todas estas inversiones seguras, ¿cierto? Cuando ya le vamos cogiendo el tiro, nos vamos familiarizando, vamos encontrando nuestro perfil de riesgo, ya podremos realizar inversiones más avanzadas, ¿cierto? Pero para comenzar, estas serían un tipo de inversiones ¿cierto? Que serían muy a la medida. Y si ya les voy a compartir las herramientas para realizar las inversiones. Muchas gracias. También me Gracias. pueden escribir al correo cátedra.abierta y allí también les estaremos enviando el material. Muy bien. Bien, entonces les estaba diciendo que el día de mañana también vamos a tener una conferencia con la profesora Yanicet Balbín frente a un manejo de presupuesto para que quienes estén interesados en seguir profundizando en estas jornadas académicas, en estos ciclos que hemos programado de cátedra abierta, pues puedan acompañarnos. En el chat ya se encuentra el enlace de asistencia. Vamos a dar unos minuticos para que puedan diligenciarlo. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de cátedra. Es con muchísimo gusto, Héctor. Una feliz Perf- tarde para todos. Perfecto. Mil gracias, chicos. Una buena jornada para todos. Hasta pronto. Somos Universidad de San Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes
y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos Universidad de San Buenaventura.